Hey chicos, bienvenidos una vez más a este canal. Soy Daniel Monsalve, líder de la iglesia La Gran Comisión. Desde esta noche en la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Y en esta ocasión, chicos, en este video tutorial, la verdad va a estar espectacular. Nos vamos a conectar a un remoto directamente, un suscriptor que tiene un problema de los lower thirds, como lo ven en el título del video. ¿Cómo solucionar el error, el problema, la actualización de que OBS no muestra mis lower thirds ahorita que actualizó a su versión OBS 27.2.3? Pues en esta ocasión nos vamos a conectar hacia otro país del mundo a solucionar ese inconveniente. ¿Por qué los lower thirds no nos aparecen? Es una de las preguntas que tanto me han hecho últimamente después de la actualización de OBS. ¿Por qué mi lower third se desapareció? ¿Por qué mi lower third ya no aparece? ¿Por qué mi plugin Biblia de OBS se desapareció? ¿Por qué? 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 Así que este video tutorial es el que estabas esperando. No te vayas a desconectar porque vamos a solucionar ese inconveniente de una vez por todas. Así que bueno, ojo, paso a paso. Nos vamos, DJ, después del intro. Y bueno chicos, haciendo una pausa en este video tutorial, quiero invitarte a que visites mi canal, que disfrutes y aprendas de todo este contenido, pero que también te suscribas y actives la campanita de notificaciones, porque la verdad no te arrepentirás. Listo, entonces vamos a iniciar. En este momento estoy conectado directamente al computador de uno de los suscriptores que tiene ese problema, el cual actualizó su OBS y los lower thirds graves se desaparecieron. Entonces vamos a configurarlo para que ustedes puedan ver en este caso cómo es. Aquí estamos viendo el computador, estamos viendo en este caso aquí su OBS, aquí tiene sus lower thirds como ustedes lo pueden ver, pero cuando él lo va a mostrar, miren que en este caso no le está saliendo. Igual ya tiene el navegador, igual ya tiene su panel, pero no está mostrándose ese lower third. Entonces vamos a ver la solución a este inconveniente. Uno de los pasos y muy importantes, debemos configurar aquí o mirar aquí en la parte de los paneles que ese direccionamiento o esa ruta que está ahí pues la estemos poniendo muy bien. Si ustedes no saben de qué estoy hablando, les invito para que miren la siguiente etiqueta allá arriba sobre los lower thirds. Entonces vamos a mirar en este caso, vamos a ir aquí a la carpeta, en este caso de Animate Lower Thirds, que lo ideal es que esté ahí en la ruta de OBS Studio. Cuando ustedes abren aquí en este caso Animate Lower Thirds, hay otra carpeta que se llama Lower Thirds también, si lo logran ver ahí. Y lo que vamos a hacer es abrir el Control Panel. Vamos a darle en este caso el clic derecho. Yo lo voy a abrir con uno de los navegadores pues que más me gustan, que es el de Google Chrome. Y este inmediatamente me lleva aquí al panel. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a tomar esta ruta de acá, esta parte de acá, y la vamos a copiar. ¿Listo? Le vamos a dar clic derecho, copiar, y vamos a ir al OBS solamente como por tema de seguridad. Voy a borrarlo y voy a volverlo a copiar. ¿Listo? Le voy a dar a aplicar y cerrar. Listo, inmediatamente pues si quiero cierro el panel antiguo. ¿Listo? Y si no pues bueno, lo dejo. Él ya lo tiene aquí, se llama títulos. Bien, ahora vamos a hacer la parte del navegador. Vamos a ingresar nosotros un navegador aquí, ¿cierto? Navegador, listo. Inmediatamente pues se nos va a abrir la ventana de navegador. Y aquí lo que vamos a hacer es muy importante. Resulta que en la actualización de OBS 27.2.3 viene un inconveniente que en el tema de lower thirds y en el tema también del plugin de la Biblia, si tú tienes aquí seleccionado archivo local, OBS no sé si es un error o si es posiblemente pronto una actualización para mejora, pero si tú tienes el archivo local, él no te trae esa información. Para mí eso es un error, para otros eso es una actualización. Entonces él tiene aquí en este caso seleccionado archivo local y está trayendo la ruta C, Program Files, OBS Studio, Animate Lower Thirds, y está trayendo el browser. O sea, la ruta está bien, pero en este caso lo está haciendo por archivo local, que pues aquí trae un error, trae un problema o un inconveniente. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a quitar ese archivo local. ¿Listo? Y vamos a ir aquí a la carpeta y vamos a traer ahora el source. Vamos a hacer lo mismo, vamos a darle clic derecho, abrir con
Google Chrome y él nos va a llevar a esta ruta. Vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar esa ruta. Vamos a darle aquí copiar, listo. Y vamos a ir a nuestro OBS y aquí vamos a ponerlo completo, todo, files, listo. Inmediatamente él crea esa URL. Esa URL la llama file. Ese file es el que él, pues como lo está trayendo a nivel de un buscador web, ¿cierto? Pues en este caso ya el problema se puede solucionar. Bien, entonces vamos a ponerlo ahí. Vamos a dejar el lienzo 1280 por 720 y le vamos a dar a aceptar. Inmediatamente cuando le damos a aceptar, pues bueno, vamos a tener estos apagados acá, ¿listo? Y vamos a prender el primer Lower Third. Lower Third tiene varios Lower Thirds realmente. Son muchos los que tú puedes crear. 1, 2, 3, 4, ¿listo? Con el fin de animar, poner el nombre del pastor, poner el nombre del evento, poner un anuncio, bueno, qué sé yo, ¿vale? Vienen muchos. Así que este suscriptor tiene uno que se llama Síguenos por Radio Carixo. ¿Listo? Y listo, chicos, entonces en este caso inmediatamente lo prendemos y listo. Como ustedes pueden ver en esta parte de acá ya está saliendo el Lower Third. Síguenos por Radio Carixo. Ahí pues él lo tiene configurado así como en modo transparente. Posiblemente le dará otro tipo de configuración. Pero pues si nosotros lo apagamos, ya se va a ir ese Lower Third. ¿Listo? Ya queda solamente pues configurar el tema de pronto de irlo moviendo. Por ejemplo, miren que acá lo podemos ir subiendo. Lo podemos ir bajando. ¿Listo? Bueno, eso relativamente ya son los gustos que cada uno le dé a ese Lower Third. Pero miren que sí, efectivamente ya tenemos la solución. Ya en este caso sale el Lower Third sin problema. Lo podemos apagar. Listo, se va. Lo podemos prender. Así de fácil es como nosotros podemos solucionar ese inconveniente de los Lower Thirds. Y esto lo hago es porque muchos suscriptores me han escrito que después de que se actualizó OBS 27.2.3, los Lower Thirds dejaron de funcionar. Dejaron de aparecer en sus pantallas. Así es como ustedes lo pueden hacer. Recuerden el navegador, muy importante que en este caso no esté seleccionado el archivo local. Que no esté seleccionado ese archivo local. Y que pues todo sea por file. Tanto aquí en esta parte del navegador. Tanto en la parte de los paneles. Que es muy importante tener ese panel de navegador también por file. ¿Listo? Y bueno, obviamente y nuevamente agradeciendo a Carlos Ignacio Solís Flores. Muchas gracias, Carlos, por darme esta oportunidad de poder hacer este video tutorial con ese error que te estaba pasando y que lo podemos solucionar para otras personas que lo pueden necesitar. Así que si ustedes tienen algún error, algún problema con respecto a OBS, a Holytics, al plugin Biblia en OBS también, déjame aquí abajo en los comentarios y podemos hacer un video tutorial con ustedes directamente, mostrando ahí su pantalla, tomándolos remotamente y haciendo un video tutorial para toda la comunidad. Y si te gustó este video tutorial, te invito para que le des un gran like, yo veré, que te suscribas aquí abajo y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas del contenido que estamos haciendo este año, que la verdad está full HD. Así que bueno, chicos, recuerden que mi nombre es Daniel Monsalve, muchas bendiciones y chao, Pingüín.